Muy bien, entonces arranquemos y también registramos para que a través de YouTube y y otras plataformas podamos tenerlo ello en diferido. Profesor, entrando de lleno al tema. Usted es especialista en el tema, lo hemos seguido en sus textos, por lo menos en lo que se puede entreleer, digamos, en todo lo que va quedando en el tintero, más allá de lo que dice, pues efectivamente que sí. Em, qué es y por qué deberíamos hablar de la doctrina Monroe en estas fechas? Primero, porque vamos a conmemorar el bicentenario de la proclama que el 2 de diciembre de 1823 hiciera el presidente James Monroe. En ese entonces se denominó pues como doctrina Monroe o Monroe como quiera pronunciarse, a la que había inspirado este presidente y que se resumió en la frase América para los americanos. Estamos hablando de 1823, en pleno proceso independentista de América Latina. Varios países la iniciaron a partir de 1809, 1810 y culminó 1821, 22, 23, 24. Aquí en Sudamérica, las batallas de Junín y Ayacucho, que terminaron el proceso independentista, por ejemplo, acaudillado por por Simón Bolívar. Y en ese proceso se temía que las potencias europeas, reunidas en el famoso Congreso de Viena 1814, Austria, Rusia, Prusia, que encabezaron esta posición, se temía, digo, que las potencias europeas recolonizaran América, desconocieran el proceso independentista de la región, en particular hispanoamericana, latinoamericana, como llamamos hoy. Y en ese contexto, entonces, el pronunciamiento del presidente Monroe parecía destinado a frenar intentos colonialistas de los recolonialistas de los europeos sobre nuestro continente y lo que hoy llamamos América Latina. Claro, parece una función loable de la doctrina, pero a su vez esta doctrina implicó que los Estados Unidos nacientes después de su revolución de independencia en 1776 ya advirtieran la posibilidad de su influencia definitiva en todo el continente por ser esta la región cercana, vecina a sus propios intereses. De tal modo que la independencia asociada con el monroísmo ya plantean dos visiones distintas sobre el continente. La una, el americanismo como extensión de los intereses de Estados Unidos, y la otra, la visión latinoamericanista que se contrapone a los intereses expansivos de los Estados Unidos y naturalmente de la Europa de la época. La doctrina Monroe ha pasado por diferentes etapas, pero este es el inicio. Entonces, cuando hablamos de monroísmo en la actualidad, estamos hablando de ese afán de los gobiernos norteamericanos, de su diplomacia externa, de su política internacional frente al continente, que pretende que América Latina se subordine a los intereses de las grandes corporaciones y de la geoestrategia de los Estados Unidos para mantener su primacía mundial y naturalmente en el continente. Y contraponemos al americanismo monroísta específicamente, el concepto de latinoamericanismo que implica que los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Brasil, antigua colonia de Portugal, y a todos los países del Caribe, pues se unan en una visión que implica que esta región, América Latina y el Caribe, tiene también una perspectiva de plantear sus propios intereses soberanos en el mundo sin subordinarse a ninguna potencia. América Latina ha sido muy clara en plantear la soberanía de los pueblos, la soberanía de los regímenes políticos que establece cada país y sin duda alguna el rechazo del injerencismo de las potencias, bien sea de Europa o de cualquier otro país, pero particularmente frente a los Estados Unidos, con quien hemos tenido relaciones no siempre diplomáticas de paz y amistad, sino continuamente conflictivas, como se puede advertir a lo largo del siglo XIX, del XX y lo que va del XXI. Esta sería la visión introductoria en este tema.
Muchas gracias, profesor Juan, por esa brocha gorda, ¿no? Por ese dibujo que hace usted de lo que es la doctrina Monroe en este espacio que se llama Abya Yala, anteriormente llamada América, ¿no? Y ya cada vez más, ojalá incluso que el lenguaje nos vaya ayudando. Y ahí estamos haciendo este esfuerzo hoy es el segundo día, amigas y amigos, seguidores de este abordaje de los impactos de la doctrina Monroe en el marco justamente de lo que decía el profesor el 2 de diciembre se va a culminar los 200 años de la vigencia. Es tan bicentenaria esta doctrina de dominación como como lo son las repúblicas del continente. Y tal vez ahí está una de las razones del por qué estas repúblicas bicentenarias a las que nos adherimos o somos parte en alguna medida, por los indígenas cada vez menos, no ha podido caminar sobre sus propios pies, no ha podido dirigirse con su propio cerebro. Quizás sea una de las razones, pero eso seguramente iremos abordando hoy, mañana y también el viernes. Y a la siguiente semana continuaremos. Y el día 1 tendremos presencial un evento, eso también está anunciado aquí en Guatemala, siempre abordando este tema de la doctrina Monroe y las luchas de los pueblos. Profesor, la otra cuestión que nos inquieta es, antes de entrar a los impactos de la doctrina Monroe, tanto para Ecuador, pero también para el continente, ¿por qué hemos normalizado o naturalizado esta dominación, por decir de alguna manera, no sé si está de acuerdo con el término, esta doctrina Monroe tan vigente en el continente? Ni las tendencias de izquierda, mucho menos las tendencias de centro o de derecha, que se llamarían, por utilizar algunas categorías quizás ya superadas en este tiempo de izquierda-derecha, no mencionan, no lo toman en cuenta, mucho menos, digamos, hay, no sé si indignación ante los 200 años de esta doctrina. ¿Por qué llegamos a eso en el continente? Porque las relaciones tanto internas en cada uno de nuestros países como internacionales, tal como las tenemos en nuestra vida inmediata, parecen algo muy natural y obvio. Tenemos en América Latina sociedades de tipo capitalista con explotación sobre la fuerza de trabajo de los trabajadores asalariados. Ese mismo capitalismo explota a campesinos, particularmente a los indígenas, a los afrodescendientes, a poblaciones mestizas, a amplios sectores de clase media, en privilegio de élites empresariales o familiares o de gente que se enriqueció a costa de acumular el trabajo socialmente generado en nuestros países. Y tal como esta realidad la tenemos a diario, la gente convive con ella, entonces parecería que esto es normal en la vida de los pueblos, sin pensar que hay la posibilidad de hacer cambios y además radicales y profundos en nuestras sociedades, en el interior de nuestras sociedades. Y asimismo, en el plano internacional, lucen las relaciones entre países como relaciones de amistad, de igualdad, como que todos mantenemos igual soberanía y que en el contexto internacional podemos plantear abiertamente una convivencia en la que cada uno de los países parece libre. Pero esta es simplemente la visualización de lo que ocurre. Cuando se logra adentrar y estudiar las estructuras económicas, sociales, tanto al interior de nuestros países como en el plano internacional, entonces ahí aparecen las relaciones internacionales como un juego de intereses, en el caso del siglo XX, del siglo XXI, de grandes conglomerados económicos que buscan expandir sus negocios, fenómeno al cual en el siglo XX se lo ha denominado el imperialismo. Entonces no descubre que tras las relaciones internacionales de los grandes países centrales de capitalismo avanzado, desarrollado, pues están los intereses de estas gigantes compañías que buscan zonas de control económico, buscan materias primas, buscan explotación de recursos, buscan abaratar los costos de producción sobre la base de tomar a trabajadores que en los países a los que van resultan más baratos en cuanto a salarios que en los países de origen. Y en estas condiciones, entonces decía como que la normalización de las relaciones internacionales empieza a resquebrajarse porque se descubre
que no han sido relaciones entre países igualitarios y soberanos, sino entre países diferentes, con distintas estructuras y con potencias que quieren gobernar el mundo e imponer sus intereses sobre los pueblos. Bueno, esto está tratado en las diferentes ciencias sociales y está bien esclarecido, además, por las investigaciones históricas, que la relación entre Estados Unidos y América Latina, como dije antes, no era una relación de paz, de amistad, de continua diplomacia, sino relaciones en las cuales los Estados Unidos han buscado continuamente imponer sus intereses y garantizarlos. De allí que después de la proclama de la doctrina Monroe, en 1823, por lo menos hasta 1898, es decir, hasta la independencia de Cuba, hay continuas intervenciones de los Estados Unidos para garantizar sus intereses en Centroamérica o en Sudamérica, y no evitó la doctrina Monroe incluso la incursión de intereses europeos. Ya en el siglo XIX hay la implantación de dos imperios en México y el imperio francés de Maximiliano. En pleno siglo XIX hay el bombardeo a Buenos Aires, hay la incursión sobre Venezuela para tratar de cobrar la deuda por parte de ingleses, españoles y franceses. Cuba seguía siendo una colonia de España y que se libera recién en 1898, etcétera. Es un americanismo, como alguien lo ha denominado, imperfecto. Pero se ve más clara la situación desde 1898 hasta 1945, cuando es la gran expansión de los Estados Unidos en el continente, y ahora sí para afirmar su poderío e incursionar con sus grandes corporaciones y compañías que se dedicaron a literalmente a saquear recursos de nuestros países. Entonces, hoy tenemos mejor visión de que el monroísmo está representando afanes de imperialismo por parte de los Estados Unidos para extender sus condiciones y su potencial económico y garantizar así con ello su hegemonía internacional. Y lo mismo ocurre con potencias europeas o con lo que ocurría en el Asia con Japón, potencias pues que siempre necesitaron de subordinar colonias, subordinar países dependientes y mantenerlos en el subdesarrollo a fin de poder con ello aprovechar de recursos, de condiciones favorables para su propio crecimiento económico. Lo que hoy estamos muy claros es que la doctrina Monroe ya no es pues una doctrina de amistad de las Américas, sino que es una doctrina usada a conveniencia por los Estados Unidos. Y por cierto, antes de olvidarme, un líder ecuatoriano, Eloy Alfaro, caudillo liberal, reunió en México en 1896 un famoso Congreso de Naciones Americanas que acordó, si bien es cierto fue un fracaso por la inasistencia de la mayoría de países, pero los que llegaron, que fueron 8, acordaron un cuestionamiento a la doctrina Monroe. Estamos hablando del año 1896 y de un liberalismo radical como el de Eloy Alfaro. No se diga en los tiempos contemporáneos, donde tenemos más claridad al respecto del latinoamericanismo versus el americanismo. Gracias, profesor. Son las 9:16 aquí en Centroamérica. Estamos en Radio Victoria. Estamos transmitiendo también en Rondas Campesinas del Perú. Estamos transmitiendo Unidad Popular del Perú, Minca Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.dg de Colombia, pero también transmitimos en canales como Avia y a la Soberana. Tenemos también transmisiones en Juventud Plurinacional y Codeca Guatemala. Obviamente, este abordaje sobre los impactos de la doctrina Monroe, que está llegando a sus 200 años y, como muy bien dice el profesor Juan, una política expresada en una política poco amistosa con el continente, con los pueblos del continente. Profesor, regularmente, por lo menos eso ocurre en la teoría, ¿no? Los núcleos o las vanguardias, y ahí se puede llamar no sé si llamarlo élites, que intentaron o intentan pergeñar, idear un proyecto país, como pueden ser, por ejemplo, los fundadores y las élites, digamos, que gestionan los estados, regularmente tienen
una dosis básica de soberanía, de dignidad, y en consecuencia intentan gestionar esos países o esos estados o esos proyectos políticos, como pueden ser las repúblicas, con mediana soberanía y con mediana dignidad, si acaso honestidad. ¿Por qué las élites que gestaron, que gestionaron y que administran o mal administran estas repúblicas son tan proclives a la presencia, digamos, de garrote y zanahoria de los Estados Unidos? Bueno, tenemos una tradición en nuestra América Latina de políticos, de académicos, de estudiantes, de profesores que no solamente reflexionaron sobre las realidades de esta nuestra región, escribieron sobre la base de una conciencia clara sobre soberanía y dignidad de nuestros pueblos, sino que interpretaron precisamente el sentir de nuestras mayorías, de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos, de nuestras comunidades afrodescendientes, de las capas medias, etcétera. Entonces hay también tradición de lucha por la soberanía desde el momento mismo en que realizamos la independencia frente a España, frente a Portugal, frente a las potencias europeas, particularmente frente a España, ya que la mayoría del territorio que hoy constituye América Latina se liberó precisamente de España. Entonces tenemos una tradición tanto intelectual como de movilización social en favor de nuestra soberanía, nuestra independencia y de cambios que favorezcan el bienestar colectivo y una sociedad mejor. Hay luchas para ello, pero no siempre las condiciones han sido iguales y favorables, porque al mismo tiempo hemos tenido élites dominantes, clases dominantes, oligarquías, burguesías, que igualmente por mantener sus privilegios, sus intereses, su riqueza, no han dudado o en reprimir a los pueblos internamente o en aliarse con las potencias imperialistas, con el capital extranjero, para con ello sentirse garantizados a su vez en los elementos, en los factores de dominación interna. Entonces, ciertamente tenemos unas élites conservadoras, reaccionarias, unas élites de la derecha política específicamente, que se identifican más con los afanes imperiales, con los intereses extranjeros, que con los intereses nacionales para construir una mejor sociedad, porque sus vínculos económicos precisamente se refuerzan en el mercado externo y con la participación junto a capitales extranjeros de igual modo. Pero creo que hay que insistir en esto de que contamos con élites intelectuales, con movimientos sociales, con organizaciones populares que en distintos ritmos y bajo a veces condiciones adversas. Centroamérica ha vivido condiciones adversas graves en los años 60, 70. Nosotros en América Latina en general hemos vivido condiciones adversas en las décadas de los 80 y 90 por la difusión del neoliberalismo. Hemos tenido recientemente un ciclo de gobiernos progresistas al iniciarse el siglo XXI que han dado pasos mayores y mejores para plantear la soberanía, pero experiencias del oligarquismo pasado o del neoliberalismo en el presente dan cuenta que tenemos unas élites no dispuestas a hacer transformaciones sociales y a respetar y garantizar las soberanías de nuestros países y la dignidad de nuestros pueblos. De todas maneras, pues contamos con este otro elemento, este sector de gente que intelectualmente contribuye con sus reflexiones a y de las organizaciones populares, líderes sociales, que igualmente con su acción cotidiana contribuyen a mantener viva la esperanza por reforzar una soberanía, una dignidad y una construcción de sociedad distinta a la capitalista y distinta a la de las dominaciones que han caracterizado ampliamente nuestra historia. Muchísimas gracias, profesor Juan, por llevarnos por esa ruta de la esperanza, por esa perspectiva de encontrar brasas, quizás sobre las cenizas de estos 200 años de la doctrina Monroe. Hay esperanza, hay sueños, hay utopías, nos dice el profesor. Y efectivamente es una constatación lo que hace él. De nada por nada es que esté en Ecuador, pueblo, un lugar donde efervescencia
no solamente Alfaro, sino también en estos tiempos, ¿no? Los núcleos, digamos, de resistencias, ojalá creativas, plurinacionales de los pueblos. Profesor, entrando al tema, ya son las 9:23 y no terminamos de entrar al tema, aunque todo este tema, toda esta cuestión es importante, amigas y amigos, tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla o lo vas a ver en diferido, los medios corporativos no están hablando de esto, qué significa la doctrina, por qué nació esta doctrina, cuál es cuál es su naturaleza, cuáles han sido sus vericuetos, digamos, porque no ha sido tampoco línea derecha, ¿sí? No es lo mismo hablar de la época del ALCA, por ejemplo, a la época post-ALCA, si hablamos de la doctrina Monroe. No es lo mismo hablar en este momento de APEC, ¿no? O APEC, ¿no es cierto?, que se está reuniendo, que se acaban de reunir en los Estados Unidos justamente con Estados Unidos, que en otros momentos. Va teniendo sus momentos. Profesor, si tuviera que usted indicarnos cuáles son los principales impactos en todo el espectro de la realidad, digámoslo así, tanto para Ecuador como para el continente de la aplicación real de esta doctrina Monroe, ¿cuáles serían? Hay una fórmula que los autores de la teoría de la dependencia, entre otros André Gunder Frank, Teotonio de los Santos, Mauro Marini, una gama de investigadores de América Latina la planteó en los años 60 y cobró fuerza en los 70. Una frase que utilizaba Gunder Frank creo que nos ilustra mucho: el desarrollo del subdesarrollo. En otras palabras, la dependencia frente a las grandes potencias creaba en América Latina condiciones para el desarrollo, sí, pero comparadas con las de los países centrales, eran condiciones para el desarrollo del subdesarrollo. O en otras palabras, mientras mantenemos vínculos con potencias que quieren hegemonizar con sus intereses y desplazar los intereses propios de nuestros países, entonces no logramos generar desarrollo, no logramos generar crecimiento, por más que haya una modernización generalizada, pero comparativamente en cuanto a las relaciones internacionales, seguimos manifestándonos como países que están en otros niveles de desarrollo internacional, humano, y pues por eso la calificación de subdesarrollo sigue tan vigente hasta nuestros días. Pero de otra parte hay que considerar que América Latina ya tiene conciencia de generar también sus propios procesos económicos y se han extendido estos hacia China, hacia Rusia, hacia la generación de los BRICS. Hay nuevas organizaciones que ya superaron a la vieja ALALC o al viejo Pacto Andino o las organizaciones de integración centroamericanas. Entonces, el mundo tenemos ahora un mundo cambiante en el cual América Latina ya se muestra más dinámica. No es como en los años 60, 70, 80, 90. Felizmente, el nuevo siglo, el siglo XXI, ha traído ya la mejor posibilidad de que nuestros países, sobre todo con gobiernos progresistas, de centro, de izquierda, pero en el sentido de vinculación a la sociedad y en el sentido de transformación social, ya estos gobiernos ya están dispuestos a no dejarse arrasar simplemente por los intereses extranjeros de las grandes potencias y peor si es que estos quieren ser injerencistas y hegemonistas. Entonces hemos avanzado. Tenemos un mundo multipolar en el cual estamos inscritos y nos toca a los latinoamericanos hacer un esfuerzo para unirnos más allá de las declaraciones y con ello lograr que América Latina también tenga incidencia en este mundo internacional, en este mundo multipolar. Y al interior, siempre no podremos renunciar a la necesidad de seguir luchando y promoviendo cambios que transformen a nuestras sociedades para el bienestar colectivo, con preservación de los seres humanos y naturalmente del ambiente, que se ha convertido también en un motivo de preocupación mundial y particularmente en nuestra América Latina interesa preservarlo y mantenerlo. Por supuesto que sí, preservarlo y mantenerlo, claro. Em, a nivel cultural, profesor, ¿cómo ha impactado esta doctrina Monroe? Si bien es cierto, regularmente cuando hubo la movida contra el ALCA, ¿no? O cuando hubo la movida, digamos, contra las bases del Comando Sur, ¿no? O contra las dictaduras, regularmente se identifica factores económicos, ¿no? Impactos en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo político.
pero muy pocas veces se habla del impacto a nivel subjetivo, a nivel de cultural. ¿Cómo ha impactado estos 200 años, según usted, a nivel cultural para los pueblos, incluso identitario para los pueblos del continente? Como dije antes, si bien la doctrina Monroe nace en 1823, ha tenido distintos periodos. Hablé de un primer periodo entre 1823 y 1898, donde esta doctrina Monroe es todavía floja. Pero después, entre 1898 y 1945, sostiene la expansión de los Estados Unidos. Si es que tomamos el periodo de 1945 hasta 1990, el monroísmo se vuelve un monroísmo anticomunista. Las izquierdas son el peligro en la visión monroísta continental. Y ahí tenemos la barbaridad de las sucesivas dictaduras militares que en los años 60 y los 70 sufrieron Centroamérica o Sudamérica, con la idea de que estas dictaduras venían a solucionar el problema de la expansión del comunismo, que fue la justificación para cometer incluso crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y verdaderos genocidios. Desde 1990 en adelante, la doctrina Monroe pasa a una nueva fase, que es la fase del ocaso histórico, de su crisis histórica. Ya no es tan creíble como en el pasado aquello de que América es para los americanos, porque incluso hasta las relaciones económicas mundiales se han roto y tenemos ahora relaciones, como dije antes, con China, los BRICS, Rusia, entre los propios países latinoamericanos. Entonces, y buscamos además expandir esta situación económica para no subordinarnos solamente a una potencia, a los Estados Unidos. Pero entonces el americanismo tiene que ser comprendido desde luego en el aspecto cultural a fin de que no nos capte tampoco la cultura de la expansión capitalista de los Estados Unidos, del American Way of Life, o incluso la visión europeísta de nuestra historia, de nuestra sociedad, a fin de poder, enfrentando estos principios del americanismo cultural, podamos nosotros desarrollar nuestra propia manifestación cultural que tantas largas y buenas raíces tiene. Nuestros pueblos por lo menos tienen de 15.000, 20.000 años de vida y de desarrollo. Lo que sucede es que a veces pensamos solamente a partir de la época de la conquista y el coloniaje, cuando tenemos pueblos que vivieron desde 10.000 años atrás. Las grandes civilizaciones, maya, azteca, inca, son valores de nuestra cultura. Preservar nuestro desarrollo es parte de la formación cultural y naturalmente el monroísmo, que seguirá vigente para los Estados Unidos, seguirá vigente como una tesis de que América es para los americanos, pero felizmente ya no tiene el vigor ni la fuerza que tuvo antes y es necesario expandir una visión crítica como el programa que estamos haciendo ahora, que me parece muy importante, expandir esta visión crítica para entender que la América para americanos era más algo así como la América para los norteamericanos. Y pues eso felizmente ya está en una situación crítica e histórica de opacidad mientras está insurgiendo nuestra América Latina. Muchas gracias, profesor Juan, por esta precisión. Claro que sí, sobre todo esa reiteración de ese arco de la historia segmentada por sus momentos. Esa es la ventaja que tienen los que están en la reflexión de los ciclos de la historia, los historiadores. Y esto es lo que hace el profesor Juan. Finalmente, para ir concluyendo, son 9:31 minutos, amigas y amigos. Esta es una generación desde Villa la Soberana. Villa la Soberana es un espacio de articulación de pueblos, comunidades del continente. Allí se juntan, allí se aglutinan rondas campesinas del Perú, CONAIE del Ecuador, Bartolinas también de Bolivia participan allí. Hay varias organizaciones de Argentina, de Guatemala son varias, Codeca es el que está moviendo ahí. Y así podemos mencionar de Chile es pueblos en lucha con su propio instrumento político, frenar eso de Panamá. Y así somos varias organizaciones que estamos detrás de este espacio, esfuerzo de articulación y que también estamos generando estas reflexiones. Y nuestra nominación por decisión propia es Avia la Soberana y bajo este segundo concepto, obviamente también en base al primero, es que hacemos estas reflexiones o estos esfuerzos, digamos, creamos estos esfuerzos para que usted saque sus conclusiones. Profesor, para finalizar, ¿qué perspectivas le da usted a esta doctrina Monroe? Muy a pesar que usted ya nos indica que está, digamos, de capa caída, etcétera.
cuál será el epílogo, si acaso podemos hablar de ello, de este intervencionismo. Nos quedará como una doctrina que históricamente favoreció el expansionismo de la gran potencia que son los Estados Unidos, y al mismo tiempo como una doctrina que ha marcado larga época histórica de la diplomacia en el mismo continente. Pero hoy, para utilizar la palabra que es muy significativa, hoy Abya Yala soberana está imponiéndose también en la historia universal, en la geoestrategia mundial, tiene presencia, ya no es la misma Abya Yala del pasado, y eso permite entonces que el concepto aquel de América para los americanos cambie en el sentido de que América es múltiple y Abya Yala es una sola, en el sentido de que nuestros pueblos originarios nos identifican y al mismo tiempo América no es para los americanos, sino América es un continente variado con distintas formas de vigencia de las repúblicas y donde nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro ancestro como Abya Yala tiene que ser soberano. Y este es el principio que nos orienta a continuar desarrollando pues estudios, investigaciones y a compartir las ideas con todas aquellas personas, amigos, radios como en este caso, que permiten llegar a más población para inculcar el principio del latinoamericanismo o de nuestra Abya Yala soberana, que se identifican sin duda en todo su espíritu. Muchas gracias, profesor, por esa reflexión y pues estamos siempre nosotros aquí disponibles también para seguir reflexionando con usted y mañana, amigas y amigos, continuaremos con esta tertulia. Mañana hablaremos con Duberly Rodríguez. Él es justamente de la Unidad Popular del Perú, expresidente de la Corte Suprema del Perú, ahora en movimientos sociales. Interesante ese fenómeno también que, como decía el profesor Juan, justamente ese esfuerzo de aglutinarse o nuclearse, digamos, a estas esperanzas de cambio con sus marcos teóricos propios, incluso en sectores populares, hace que también personas que han estado en diferentes nichos académicos o sociales incluso vayan también buscando en dónde se nuclean, y es ahí donde encontramos, por ejemplo, al señor Duberly, que mañana va a estar con nosotros hablando justamente de este tema, ya también desde el Perú, impactos de la doctrina Monroe desde el Perú en estos 200 años. Profesor, muchas gracias. No sé si tiene alguna idea conclusiva para despedirse y de esta manera cerramos el programa con usted. Muchas gracias, un saludo muy hermanado a todas las personas que nos han escuchado y desde luego seguir adelante en la construcción de esta nuestra Abya Yala soberana, nuestra América Latina y Caribe. Gracias.